lesiones primarias como secundarias, vemos lo que es los quistes, pero con un examen auxiliar netamente, ¿no? Vemos lo que es las distintas alteraciones como neoplasias benignas como malignas. Dentro de ellas estamos lo que es los osteosarcomas, ¿no? Y los que derivan también de los linfomas, ¿no? Sarcomas y linfomas. Ustedes verán, a ver, voy a pasarle un pequeño video en la cual nosotros netamente hacemos la observación. A ver, voy a compartir pantalla. Se observa. Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Ya, mira, encontré este video para que ustedes puedan ver cómo se hace en todas las enfermedades sistémicas. Se busca muchas características, ¿no?, anormales del tejido, tanto duro como blando. Y ustedes saben que nosotros netamente en un odontograma lo que vemos, ¿no?, es tejidos duros, ¿no? A su vez, nosotros debemos evaluar lo que es los tejidos blandos. Cada vez que nosotros logramos ver, ¿no?, alguna alteración, ya sea en la gingiva, en labios, en carrillo, en paladar, orofaringe, lengua, piso de boca, ¿no?, nosotros debemos estar siempre pendientes de alguna alteración anómala que está sucediendo en ese caso. Nos llama la atención y debemos centrarnos en esa patología, ¿no? Tanto lo que es en el odontograma, observamos mucho lo que es anomalías dentarias, ¿no?, como giroversiones, ¿no?, en el desarrollo de las piezas dentarias, cómo van desarrollando, cómo van evolucionando. Vemos anomalías también de forma, de tamaño, ¿no?, de número, ¿no?, y de estructuras. Nosotros muchas veces observamos y siempre pasamos desapercibidos. Lo único, como siempre yo acostumbro a decir, que muchos nosotros nos centramos en la búsqueda, ¿no?, de lesiones que afectan al tejido duro con cambio de color, cuyo diagnóstico es la caries dental, ¿no? Es lo único que nosotros nos gusta observar. Nosotros debemos ampliar nuestra visión, netamente debemos observar, ¿no?, y aprender sobre todo los límites de las distintas, ¿no?, estructuras que encontramos en la boca. Toda estructura tiene sus límites, de dónde a dónde abarca, y eso nosotros vamos a tener que aprender para diferenciar, ¿no?, de dónde a dónde abarca el carrillo, de dónde a dónde abarca lo que es la orofaringe, quiénes componen esos elementos, igual en el paladar duro, en la gingiva, ¿no? Vemos lo que es la mejilla, vemos lo que es la mucosa bucal, vemos lo que es el piso de boca, qué forma tiene, ¿entiendes? Eso nos interesa saber mucho para buscar patologías dentro, ¿no?, de la boca, dentro de los tejidos blandos, ¿no? Vamos a ver, observen. La exploración oral permite detectar oportunamente potenciales complicaciones graves en la diabetes. Veamos cómo se realiza de manera correcta. La evaluación de la cavidad oral de los pacientes con diabetes es muy importante, ya que a través de esta exploración podemos obtener información relevante acerca de enfermedades orales que puedan tener un impacto negativo en el control de esta enfermedad. Y bien, para iniciar esta evaluación es importante tener un cubrebocas debido a la cercanía que vamos a tener con el paciente. También es importante contar con guantes de exploración, una batelenguas y una gasa. Bien, vamos a iniciar esta exploración desde la parte externa. Vamos a valorar los labios, siempre en busca de alteraciones en color, forma, tamaño o consistencia. Los labios por su parte externa y también por la parte interna. El labio inferior, tomando el labio de manera bilateral. Posteriormente también valoramos la parte interna del labio superior.
Con la ayuda del abatelenguas vamos a retraer ligeramente el carrillo para tener acceso y visibilidad a la mucosa oral. Y revisamos ambos lados. También es muy importante evaluar las condiciones del paladar, ya que esta zona es una zona muy propensa para la colonización de hongos oportunistas como candidiasis oral. Valoramos igual el paladar en busca de alteraciones y finalmente, con la ayuda de una gasita, vamos a evaluar las condiciones de la lengua. La lengua, vamos a observar el dorso de la lengua, el borde lateral y el borde lateral del otro lado. Pedimos finalmente a la paciente que toque con la punta de su lengua el paladar y de esta manera vamos a tener visibilidad del piso de la boca. Es muy importante valorar las encías, ya que los pacientes con diabetes tienen una mayor susceptibilidad de tener enfermedades periodontales. Entonces, lo que tenemos que verificar es que haya un color de acuerdo con la encía sana, que es un color rosa coral o rosa pálido. Una encía con gingivitis o con periodontitis se puede observar de un color rojo o rojo azulado. También es importante valorar la textura, ya que una encía sana nos va a mostrar una textura con puntilleo o lisa. Sin embargo, una encía con gingivitis o con inflamación periodontal se va a observar lisa y brillante. En cuanto a la consistencia, la encía sana va a ser firme y resiliente, en tanto que en la encía con gingivitis se va a encontrar una consistencia blanda. Es muy importante también valorar la presencia de recesiones gingivales. Esto es cuando la encía migra y deja parte de la superficie radicular expuesta. Esto es importante ya que puede ocasionar sensibilidad dental del paciente o bien puede aumentar el riesgo de desarrollo de caries dental. Para finalizar, vamos a evaluar también la condición de salud de los dientes. Aquí es muy importante evaluar la presencia de caries que puedan predisponer a una infección dental. También vamos a evaluar la presencia de restauraciones y el estado de las mismas, ya que la presencia de restauraciones deficientes pueden ser un factor local de retención de placa dentobacteriana y predisponer a enfermedad periodontal. Asimismo, verificar la presencia de fracturas. Es muy importante evaluar la movilidad dental, la cual la podemos realizar con la ayuda de un abatelenguas por un lado del diente y con nuestro dedo índice del otro lado. Y realizamos un movimiento en sentido horizontal que nos permitirá saber el grado de movilidad que puede existir y que puede estar comprometiendo la función masticatoria del paciente. En cuanto a la caries, también es muy importante valorar la severidad de la misma, ya que caries muy extensas o profundas o bien la presencia de restos radiculares son un foco de infección local que puede perjudicar el control de mucosa del paciente. Bien, se dan cuenta, muchachos, qué importante es la evaluación o la exploración de la cavidad bucal. Entonces, ustedes han notado, ¿no?, las diferentes estructuras, ya eso lo vieron con Medicina 1, que hay una forma adecuada de evaluar boca, ¿no?, desde la comisura, que parte lo que es carrillo, ¿no? En carrillo vamos a encontrar distintas patologías, ¿no?, que frecuentemente asientan, ¿no? ¿Qué características? Ustedes van a notar, ¿no?, que las características de un tejido sano se encuentran las siguientes. Ustedes lo escucharon: un color rosado coral o rosado pálido, es brilloso, lisa, ¿no? Estamos hablando de toda la cavidad, ¿ya? El color no varía, la textura tampoco, la consistencia, ¿no? Y ¿cuándo empieza a variar esto? Cuando hay alguna alteración del tejido.
en caso de Carrillo, mucho y es frecuente que nosotros vamos a encontrar ahí lo que es la candidiasis hiperplásica. Cómo va alterando lo que es, ¿no?, el tejido. Vamos a ver, para que ustedes más o menos tengan ideas de las distintas, ¿no?, de las distintas formas que va alterando, ¿no? A ver, vamos a ver. Mientras que nosotros, muchos, como los cirujanos dentistas, hacemos un odontograma, y eso ya ustedes ya lo conocen. El odontograma netamente se encarga de evaluar tejidos duros, repito, en la búsqueda de patologías como es la caries dental. Vemos anomalías dentarias, como es de números, como es de posición, de desarrollo, de estructura, ¿me entienden? Cada vez más nosotros nos centramos en eso. Por eso decimos que hay maloclusión, por eso decimos que hay apiñamiento, por eso decimos que hay giroversiones, lingualización, mesialización, decimos que está palatinizado, ¿no?, diente ectópico, macrodóntico, microdóntico, diente clavija, ¿no? Vemos lo que es diente fracturado, vemos lo que es restauraciones, ¿no?, temporales, verificamos cada vez más netamente lo que es todo referente a lo que es los dientes. Pero nosotros, cuando empezamos a verificar ya netamente tejido blando, en el momento que nosotros hacemos la evaluación de la boca, muchas veces, ¿no?, como ya vuelvo a decir, pasamos desapercibidos de alguna patología que nosotros podemos encontrar, ¿no? Entonces, nos centramos más en los dientes y en los tejidos blandos no acostumbramos verificar, ¿no? Entonces, el odontograma para nosotros es muy importante. Por eso es el tema de hoy, que es odontograma, netamente. Es muy importante para nosotros, ya que en ella podemos clasificar todas las patologías y anomalías dentarias, ¿no? Pero a su vez nosotros debemos, en el momento que estamos evaluando la boca, debemos de centrarnos en los tejidos blandos. Y mucho encontramos pacientes con enfermedades sistémicas, ¿no?, dentro de ellas que repercuten en boca. Nosotros vemos cada vez más, ¿no?, que como una lesión primaria y repercuten en boca. Miren, muchachos, acá nosotros vemos cómo hacemos la evaluación. Por eso dice, en el video dice, nosotros debemos contar con videos de seguridad, como es gafas, ¿no?, mascarillas o cubrebocas. Hoy en día estamos utilizando ya los protectores faciales, utilizamos el bajalengua, ¿no?, los guantes. No, muy poco, como ya les dije en práctica a los muchachos, cómprese una caja por grupo, o si es posible por salón o por grupo, deben comprarse lo que es una caja de las bajalenguas. Eso nos va a servir demasiado a nosotros para hacer mucho, ¿no?, el diagnóstico y poder desecharlo después del uso. Miren, observen acá, bien, cada vez nosotros que observamos, ¿no?, a ver, se observa, a ver, muchachos, confirmen. Sí, doctor. A ver, ya, miren, Sí. nosotros nos centramos y observamos con una visión indirecta, ¿no?, porque estamos utilizando el espejo. A veces hay pacientes, tanto niños como adultos, ¿no?, basta que le causas dolor con el espejo, no te va a aperturar la boca, ¿no? Un adulto joven, tal vez, pero un niño y un adulto mayor, bien difícil. Por eso que yo les sugiero
que utilizan mucho lo que es una visión directa y el bajalengua, ¿no? Y sobre todo debemos tener bastante visibilidad para nosotros observar prácticamente el carrillo. Miren acá, observamos comisura y a su vez estamos observando carrillo. Miren ustedes la característica que están observando. ¿Se dan cuenta? Netamente, este es un tejido totalmente sano, ¿no? ¿No? Miren el color, mira la textura, mira lo que es, ¿no? Totalmente liso y brillante. Pero cuando empiezan a alterarse el tejido, empiezan a cambiar en su forma, ¿no? En su forma superficial, ya hay alteración. Estos pacientes pueden presentar alguna alteración y se denominan nosotros como lesiones primarias. Las lesiones primarias repercuten en boca en un paciente con enfermedad sistémica. Observa totalmente, el color no varía. Siempre verifiquen ustedes en forma bilateral, ¿ya? Tanto derecha como izquierda. Y esto tiene una forma. Comisura hasta donde abarca. Eso lo vamos a tener en otro tema, ¿no? Que es 1.5 por detrás del carrillo. Ahí está la comisura. Hasta esa, encontramos acá hasta 1.5 milímetros. Lo vamos a hacer más o menos. Miren, la comisura es esta. Por eso que nosotros siempre debemos evaluar 1.5. Esa es la comisura, tanto hacia la cara interna. Y de atrás ya es el carrillo. Todo esto ya es el carrillo. ¿Me entienden? ¿Qué forma? Rectangular. Y solamente nosotros debemos observar, ¿no? Esa zona. Como les decía, hay patologías que ya vienen, ¿no? Y encontramos en el momento que el paciente apertura la boca, ¿no? De hecho, que vamos a hacer el otograma, pero nosotros nos centramos observando algunas patologías. Como ya los alumnos, el día de práctica, hicimos netamente lo que es examen extraoral, en las cuales nosotros nos centramos también buscándole alguna alteración en la facies, en el cráneo, en cuello y en ATM. Lo mismo, tenemos que centrarnos en observar lo que es la cavidad oral, ¿no? Miren ustedes, ¿no? ¿Hay cambio de coloración en el tejido? No, pero sí hay un aumento de volumen. Ahora hay que centrarnos en este problema. ¿Qué características presenta esta lesión? Y ustedes saben ya, cuando yo busco características, tengo que centrarme netamente en qué, en forma, tamaño, color, ¿no? Bordes, si es elevado, no es elevado, si es deprimida o es plana. Hay que buscarle esas características a la lesión. Entonces, y en el momento que yo hago la historia clínica, tendré que interrogarle al paciente, ¿no? Tiempo de enfermedad que está padeciendo, ¿no? Aparte que vino por un dolor dental, me voy a centrar acá. ¿Cuánto tiempo tiene esta lesión? ¿Ha aumentado de volumen o no? ¿No? Si hay dolor o no hay dolor, ¿no? Lo que llamamos sintomático o asintomático. El paciente te dirá, no me duele, pero incomoda, ¿sí? Estuvo creciendo, era más pequeño y ahora está aumentando de volumen. ¿Cuánto tiempo? 5, 4 o 2 o un mes o años puede ser. Entonces nosotros netamente tenemos que observar y centrarnos en la patología. Miren acá ustedes, mira esta a nivel de carrillo también, a diferencia de esta. Esta es una lesión elevada, esta es una lesión plana, a diferencia de esta. No hay cambio de coloración, a diferencia en el centro, miren. Acá sí ven. Todo el contorno y los bordes están en el mismo tono, pero en el centro hay un cambio de color y se deprime, miren.
con un hoyuelo. Pero esta lesión se considera como una lesión elevada. Elevada, hay que palparle de qué consistencia es, si es dura, es blanda, si hay dolor o no hay dolor. Lo mismo acá hacemos, miren, es una lesión totalmente con cambio de coloración, blanquecina, plana, vamos a ver de bordes continuos, regulares, ¿no? Vemos lo que es si hay dolor o no hay dolor, si se desprende o no se desprende con facilidad y qué zonas deja. Si se desprende, dejará unas lesiones ulcerosas, eritematosas. Si no se desprende, entonces nosotros vamos a ver la clasificación cuando hacemos lo que es micóticas. Hay que tener que observar. Entonces, son distintas en la cual nosotros estamos diferenciando. ¿Ya? Entonces, netamente observamos lo que es, por ejemplo, miren, esta forma también blanquecina, pero a diferencia de otro, mira, acá es totalmente, ¿no? Dentro, con fondo, lo que es zonas eritematosas. Blanquecina sí, pero eritematosas. Miren la gingiva, cómo está producido. Miren el labio. Miren en lo que es reborde. Entonces nosotros netamente estamos observando ya tejidos blandos. Aparte de lo que nosotros ya hicimos nuestro odontograma, ¿no? Ya nosotros estamos centrándonos en la búsqueda de patologías a nivel de tejidos blandos, ¿no? Acá, por ejemplo, imagínense que este paciente está en la consulta y yo te puedo decirte, ¿cuál es lo que te llama la atención acá? Los dientes, doctor, que está con cambio de coloración. Este paciente puede vivir con cambio de coloración mucho tiempo. ¿Me entiendes? ¿Cuál es lo que te llama la atención? Mira la gingiva, mira zonas blanquecinas que acá no se nos mira en todo el fondo de surco, que abarca lo que es gingiva y mucosa labial. Por eso que nosotros debemos aprender lo que es los límites. Y es muy importante que ustedes tienen que aprender, eso vamos a aprender en práctica, los límites de dónde a dónde abarca. Para que ustedes cuando describan la lesión no digan, en la boca, doctor, encuentro la lesión. Y yo te voy a preguntar, ¿en dónde encuentras? Entonces ahí me dirás tú en mucosa labial, en gingiva, o encontraré en carrillos, en paladar, en lengua. Cada uno tiene sus límites y ustedes deben conocer. ¿Entienden? Cada vez, miren acá, o de repente el paciente viene por un dolor dental, pero resulta que nosotros encontramos acá una lesión primaria. O podemos encontrar a nivel de párpado lo que te llama la atención. ¿Me entiendes? Pero doctor, si yo estoy viendo boca, ¿por qué tengo que ver arriba? O en un examen extraoral estoy viendo por una lesión acá en el labio, entre el límite del vermellón, la parte blanda. Por eso que ustedes deben conocer el límite del labio. Entonces ustedes, mira, a este paciente podemos relacionarlo con lo que es como una lesión primaria en forma de coliflor. ¿De quién estamos hablando? A ver, ¿quién me dice? Papiloma humano. ¿Cómo? ¿Virus del papiloma? Ya, pero ¿cuál sería como primero opción que nosotros le llamamos? Una verruga. Una verruga, ¿verdad? Una verruga. Entonces nosotros estamos centrando en que esta es una verruga, ¿no? Entonces, por esa característica, esa es una verruga. Pero hay que preguntar al paciente desde cuándo lo tiene. ¿Lo tiene solamente en el labio o también lo tiene en otra parte del cuerpo? Y hay que relacionar. Por eso yo decía en clase, a veces cuando hacemos el interrogatorio entre compañeros, negamos mucho. ¿Por qué? Porque a veces no decimos la verdad a mi compañero porque me da vergüenza. ¿Me entiendes? Pero con una persona tienes que ser bien minucioso en la búsqueda de todas estas patologías. Hay que ver mucho, ¿no? Y muchas enfermedades se relacionan con
de transmisión sexual. Entonces hay que verificar esto. Miren, esta es la otra, la clásica que ustedes ya conocen, ¿me entienden? Pero encontramos en comisura y además encontramos lo que es en carrillo, ¿no? Las famosas aftas, ¿no? ¿Qué característica, cuyo diagnóstico, ¿no? Cuyo características clínicas ya ustedes conocen: fondo amarillento, forma redondeada, un halo eritematoso. ¿De quién estamos hablando? De las úlceras menores, ¿me entienden? Entonces ustedes, cuando ustedes me digan, no, esa es una afta, por ejemplo, entonces yo te preguntaré, ¿y qué característica tienen las aftas? Entonces ustedes tendrán que buscarle esas características para que ustedes me den el diagnóstico, ¿me entienden? Entonces todo tiene su porqué. Entonces ustedes tienen que visualizar. Miren acá, ¿se dan cuenta? Mira esta alteración, ya ven. Mira, la lesión era esta zona y cada vez más está lo que es avanzando, comprometiendo más tejido. Entonces ahí vamos a tener que utilizar mucho, ¿no? Por lo que ustedes están viendo en toda la que ustedes les he mostrado, ustedes van a empezar a buscar el examen complementario o examen auxiliar para yo hacer el diagnóstico. Yo puedo sospechar de una lesión, ¿me entienden? Esta, a diferencia de esta, miren, a diferencia de esto, esta es una úlcera, que su tiempo de vida entre 8, 10, otros 15 días. ¿Entiendes? Esta es una úlcera menor. A diferencia de esto, esta lesión tiene por lo menos 3 o 4 años. ¿Me entienden? Mira la característica que está presentando. El paciente no manifiesta dolor, pero ya empieza a ir crecimiento. Y ya hay filtración a los tejidos ya. ¿Me entienden? Y cada vez nosotros encontramos a esto, ¿no? El diagnóstico clínico es muy importante. Nosotros podemos solicitar un estudio anatomopatológico porque acá estamos sospechando de un cáncer real a nivel de carrillo. A diferencia de esta, que es una úlcera, verruga, un líquen plano, un papiloma y una candidiasis hiperplástica, más conocida como la leucoplasia, que estas tienden a malignizarse. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento en el que nosotros evaluamos la boca, ¿no? Entonces cada vez más, muchachos, cada vez más nosotros debemos entrar en la búsqueda de patologías. A veces nosotros hacemos, ¿no? Que mucho hacemos el odontograma, pero resulta que la fractura de las piezas dentarias puede ocasionarte lo que es úlcera, ¿me entiendes? O el paciente puede tener alguna mordedura. Entonces tenemos que buscarle características e interrogar al paciente cuánto tiempo tiene la lesión en boca. El paciente te puede decir, hace 2 días recién me salió, estuve cepillándome y me golpeé, salió la úlcera, pero a diferencia de esta, ¿no? Mire, está en contacto con los dientes, tanto superior como inferior, y con el tamaño empieza lo que es el roce y cada vez más empieza a morder y está ocasionando lo que es alguna alteración con aumento de volumen. ¿Se dan cuenta? Esta es una masa prácticamente durada con crecimiento. Miren sus bordes, ¿no? Ya tiene una base ancha. Toda lesión que tenga base ancha, ¿no? Y dura, asintomática, sospeche, ¿no? De un carcinoma, ¿me entiendes? ¿Cómo yo determino? Mediante biopsia.
Mientras que yo no tengo una biopsia, no puedo determinar que es un cáncer. Puedo sospechar, sí, pero yo tengo que solicitar una biopsia para yo determinar el diagnóstico definitivo. ¿Se dan cuenta, muchachos? ¿No? Entonces, una cosa es centrarse en el odontograma y otra cosa es la exploración de los tejidos blandos, ¿no? Vamos a ver otras características de otros tejidos. Vamos a ver. A ver. Nosotros verificamos, observa. A ver. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, mire. Por ejemplo, acá vemos la lengua, pero nosotros estamos viendo una lengua en buen estado, al igual que hemos visto los carrillos. Vimos el odontograma, le hicimos el odontograma, excelente. Si el paciente tiene esta característica de la lengua, netamente hemos encontrado en buen estado, ¿cierto? Pero nosotros si empezamos a explorar, ¿no? Vemos prácticamente una lengua así. Nos llama la atención. ¿Entiende? Y ustedes creen que en estos surcos, que hay una alteración de la lengua, no hay buena higiene. ¿Cómo está el aliento de esta persona? Desagradable, porque no tiene higiene de la lengua. Y en estos surcos, ¿ya? En estos surcos hay mucha colonización de bacterias y no hay higiene. Muchas veces de nosotros nos hacemos higiene los dientes, mas no la lengua. Y si por ahora el paciente tiene esta característica, imagínense cómo está ya de mal oliente. Entonces miren en la característica de esta lengua cómo va alterándose. Entonces hay que relacionarlo con alguna patología, ¿no? O alteración de la lengua. ¿Entienden? Cada vez más nosotros nos vamos a centrar en la que es búsqueda de los tejidos, ¿no? Miren, nosotros debemos saber, al igual que los otros, la lengua tiene una cara ventral, una cara dorsal, bordes laterales de la lengua, punta de la lengua y base de la lengua. ¿De dónde a dónde va? ¿A dónde abarca? Mira esta característica. Resulta que este paciente tiene un solo diente, pero resulta que acá hay un aumento de volumen. ¿Entiendes? Mira el cambio de color. Mira que ahí empieza a alterarse prácticamente, ¿no? Los bordes, aumento de volumen en tamaño. Entonces hay que relacionarlo con alguna patología de la lengua. Miren acá. ¿Te llama la atención? Sí, el color. ¿Me entienden? Hay que ver si este paciente está recibiendo algún medicamento o es fumador, ¿no? Recuerda que el cigarro, ¿no? Y esto se ve mucho, pacientes que fuman hasta dos cajetillas de cigarro y mucha quemadura de tejido blando. A largo plazo les va a producir algunas lesiones en boca. Entonces, miren acá. Si esta es negra y esta es azulada, ¿me entienden? Hay que relacionar, hay que buscar la causa, ¿no? De lo que está alterando es la lengua. Miren acá, totalmente azulada, ¿me entienden? Entonces, ¿con qué tipo de enfermedad hay que valorar, hay que relacionarlo, ¿no? Entonces, nosotros cada vez más nos centramos en la búsqueda de los tejidos. Miren acá, ¿se dan cuenta? Entonces hay que ver, ¿no? ¿Qué características presenta? Miren acá,
Este no es normal, este es patológico, ¿eh? Miren acá, una lengua no es así, ¿me entienden? Una lengua saburral desprendes con facilidad, pero hay lesiones blanquecinas que cuando tú desprendes vas a encontrar zonas eritematosas y están relacionados con bastante con pacientes con VIH. A veces nosotros vemos el odontograma y no sabemos si el paciente tiene VIH o no tiene, porque el paciente no viene con la en la frente diciendo yo tengo VIH y no te dice. Entonces hay que ver, con solo que tú observas lesiones en boca, ya como dice, que se te paren las antenitas. Sospecha con qué tipo de paciente estás tratando. No es que yo veo, hay personas que cosas hacen. Lo único que abre la boca y le dice, ¿cuál es el motivo? Esto me duele. Ah, muy bien, abre la boca. Y si accidentalmente se pinchó, ya fue. ¿Entiendes? Yo recuerdo cuando hace el año 98, cuando yo hice el internado en el Hospital 2 de Mayo, habían 2 pabellones. Y un pabellón era todo lo que era tuberculosos y en el otro pabellón todo lo que era de VIH. Y teníamos que entrar nosotros. Ahí es lo que bastante mi persona aprendió mucho lo que es diagnóstico de medicina, viendo las distintas características que presenta un paciente con VIH y todas las lesiones en boca, tanto en boca como en genitales. Nosotros hemos observado prácticamente boca y genitales, y nosotros hacíamos todo lo que es el procedimiento para hacer nosotros el AGA que le llamamos, ¿no? Entonces vemos que hay pacientes que accidentalmente, cirujanos dentistas, se contaminan con VIH, porque a veces manipulan, ¿no? Y al paciente no le realizan lo que es una evaluación minuciosamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos tipos de pacientes que nosotros encontramos en el consulta. Miren acá, esta lengua, ¿entiende? Miren. Entonces, a esto le denomina lengua geográfica, a esta le denomina lo que es una pseudomembranosa, ¿no? ¿Ah? Miren las características que presenta. Miren, eritematoso, halos blanquecinos. ¿Entienden? ¿Qué característica? Miren, prácticamente esta lengua en la cara dorsal se encuentra depapilada, no se notan las papilas. Entonces muchas veces nosotros tenemos que centrarnos en la lengua. Mira acá, una úlcera, pero hay que ver si esta úlcera lo está ocasionando un diente totalmente fracturado, o puede ser el paciente que es portador de prótesis, ¿me entienden? Entonces siempre ustedes tienen que buscar, ¿no? Y relacionarlo con qué le está causando a estas, ¿me entienden? Entonces es muy importante que ustedes aprendan. Miren acá, mire esta zona. Totalmente eritematosa, ¿no? Está relacionado con las candidiasis, como su nombre lo dice, eritematosa. ¿Pero qué está causando? Ustedes recuerdan que los hongos son lesiones oportunistas, ¿me entienden? Al igual que el virus. Entonces, vemos cómo encontramos y qué características presentan. ¿Se dan cuenta? Entonces, y así sucesivamente, nosotros podemos encontrar, ¿no? Nuestro tiempo es muy corto. 1 hora nomás de clases tenemos. Hay que ampliarlo, doctor. No se puede ampliar.
porque nos dan hasta 9:20 nada más. Miren, en el paladar lo mismo. Siempre ustedes tienen que centrarse netamente, ¿no? En observar, a ver, en observar lo que es el paladar. A su vez, la orofaringe. ¿Entienden? ¿Qué características presentan? Siempre métense ustedes a observar un tejido sano. Y luego lo patológico, en la secuencia ustedes lo van a ver. Alumno que no sabe qué cosa es una característica de los tejidos blandos, ¿no? Entonces ese alumno quiere decir que no conoce lo que es muca. Y recuerden ustedes que son cirujanos dentistas y en otras palabras son médicos de boca. La palabra odontólogo a mí no me parece, porque odontólogo, así te tratan, odontólogo, ¿qué cosa ve? Solamente dientes. ¿Entiendes? Ya, nosotros conocemos mucho de todas las patologías en boca, pero el error y siempre lo digo, el error es ¿de quién? Del cirujano dentista. Porque si viene una lesión a tu consulta, un paciente con una lesión, ¿qué le dicen? Anda al médico. ¿Me entiendes? Ese es el error. Porque si tú supieras hacer diagnóstico, muy bien, te voy a indicar tal cosa, por esto, y listo. Retorno de acá 5 días para evaluarte otra vez. Muy bien, doctor, hasta luego, chao. ¿Cómo te va? Muy bien, doctor. Ahora desapareció. Estás evitando a que vaya al médico. Pero lamentablemente nosotros dicen, ¿qué es? Solamente yo veo dientes. Y los restos, no, yo no veo. Y le digo, ¿qué va? Soy al médico. ¿Me entienden? Miren acá, esta lesión, ¿hay cambio de color? No, la masa es la que está aumentando el volumen, ¿ve? ¿Me entienden? Hay que ver eso. Miren acá. Estos de repente en la consulta muy raras veces lo ves, muy raras veces lo vas a ver, pero esto sí lo ves en los hospitales, ¿ya? Entonces, miren acá, la úvula, ¿no? Nosotros sabemos que hay una, pero esta es de 2. Es una óvula bífida, doctor. Ajá. ¿Qué pacientes poseen esto? Están acompañados con síndromes, ¿ya? ¿No? Esos pacientes que presentan los síndromes, ahí vamos a encontrar. Entonces, netamente nosotros verificamos, ¿no? Alteración en los tejidos, ¿ya? Entonces, cada vez más ustedes le van a hacer el odontograma, pero a su vez ustedes evalúan tejidos blandos, ¿ya? De todo lo que estamos mencionando acá, esto va para el famoso, ya les voy avisando, el fast test, el día de miércoles y el día sábado para el otro grupo. Ya, recuerden estudiar. Todo lo que he comentado se les va a preguntar. ¿Ya? Entonces, muchachos, vemos cada vez más lo que es. Vemos lo que es paladar duro, cómo se van alterando, y vemos también lo que es, ¿no? Orofaringe. ¿Se dan cuenta? Muchas veces nosotros, ¿no? Observamos esta característica, el paciente, una de ellas tendrá, solamente tiene dificultad para pasar los alimentos. Y a veces, como nosotros estamos en odontograma y este es orofaringe, no logramos ver. El paciente, pero sí te dijo, tengo dificultad para pasar los alimentos. Bueno, pues estará con las medidas inflamables, ¿no? Pero ustedes con el bajalengua tienen que observar el orofaringe. Y esto a veces ustedes no logras ver a menos que tú presiones la base de la lengua y observas. Totalmente la úvula congestionada, eritematosa. Mira todo lo que es la candidiasis que encontramos tanto en amígdalas, mira,
y además en faringe. Entonces a veces nosotros no hacemos este procedimiento y nos centramos más en el tiempo. Miren acá. ¿Se dan cuenta? Totalmente eritematoso. Entonces, es así, muchachos. Vemos lo que es. Vamos a ver, piso de boca. Miren, tenemos que observar cómo es el piso de boca. ¿Me entienden? ¿Cómo es el piso de boca? ¿Qué podemos encontrar acá? ¿Me entienden? ¿Ya? Miren. Anquiloglosia quiere decir eso. No lo saqué. Miren. Es que cuando tu lengua no tiene movimiento. Hay personas que tienen la lengua torcida en un solo, no pueden movilizar de lateralidad, ni sacar hacia adelante, ni hacia afuera, hacia atrás. ¿Entiendes? Entonces esa lengua totalmente está anquiloglosia. Por eso podemos encontrar las varices en las lenguas. Miren acá. Miren. Las venas linguales totalmente engrosadas. ¿Entiendes? Las varices linguales. Podemos encontrar, mire acá, así como vemos torus palatino, también encontramos torus mandibular. ¿Entiendes? Todo eso vamos a centrar, ¿no? Buscando lo que es, ¿no? A nivel de rebordes, cuando buscamos, podemos encontrar eso. ¿Entiendes? Entonces, cada vez más nosotros nos centramos en la búsqueda de los tejidos blandos. Mira que nosotros vimos carrillos, vimos paladar, vimos orofaringe, gingiva, lengua, piso de boca. ¿Se dan cuenta? Hemos englobado de forma resumida prácticamente, ¿no? Para que ustedes ya tengan conocimiento de qué estructuras de la boca nosotros vamos a hablar en el transcurso del curso. ¿Ya? Entonces, cada vez más nosotros vamos a enfocarnos en lo que es, ¿no?